Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. El conflicto armado interno transcurrió entre 1960 y 1996. Fue una guerra civil entre el Ejército de Guatemala y el Estado, enfrentados contra organizaciones civiles de distintos estratos sociales, entre ellos estudiantes universitarios y de institutos públicos, sindicatos, población indígena, campesinos, trabajadores, entre otros muchos. El número de muertos ascendió a la cifra de 200.000 innumerables poblaciones indígenas arrasadas y otro tanto de exiliados que huyeron en la represión del país. La violencia y la crueldad sufrida por la población es inimaginable. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad vamos a dar a conocer como grupo número 5 la exposición acerca de los primeros 5 acuerdos de paz firmados en Guatemala. Antes de dar a conocer cada uno de los acuerdos, les voy a hablar acerca de algunos datos históricos que llevaron a que este acuerdo se firmara. El conflicto armado interno, que fue la situación que provocó que al final se lograra el proceso de paz, fue una situación que se vivió durante 36 años, dando inicio en los años de 1960 durante el gobierno de Miguel Hidroas Fuentes. Durante este gobierno se inició con ese conflicto armado interno. 20 años después, durante el gobierno del presidente Efraín Ríos Montt, se hizo la primera negociación entre el gobierno y la URNG. Entonces, ellos hicieron la primera negociación para llevar a un acuerdo de paz, pero no se dieron resultados favorables porque había un ambiente de tensión dentro de las partes. Si se dan cuenta, ellos eran enemigos, entonces la situación no era muy favorable. Entonces siguieron con los años y con el tiempo quisieron reunirse nuevamente en el año de 1987 y ya pidieron ayuda internacional para poder llevar el proceso de paz. También en la década de 1990, estamos hablando de 30 años hacia atrás, en esa década se hizo un proceso de otras reuniones para llevar al proceso de paz, en el cual ya intervino la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Entonces ya muchos países intervinieron para que el proceso de paz en Guatemala y en Centroamérica se llevara a cabo. Entonces, durante el gobierno del presidente Álvaro Arzú, en el año 1996, el 26 de diciembre, se llevó a cabo la firma de la paz, firme y duradera. Acuerdos de paz. Los acuerdos de paz firmados en 1996 propusieron medidas para reconciliar y buscar el desarrollo del país. Las más importantes fueron poner fin al enfrentamiento armado de más de 36 años, la búsqueda de la verdad mediante una comisión internacional para esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto, el diseño de una hoja de ruta para encauzar al país hacia un desarrollo integral basado en el bienestar común de la mayoría, la vigencia de los derechos humanos y el Estado democrático de derecho. Son en total 12 acuerdos que continúan vigentes. En cada uno se expresa la voluntad de hacer reformas para superar las causas internas del conflicto armado: exclusión, desigualdad extrema, racismo, violencia, entre otras. Sin embargo, la mayoría de los compromisos contenidos en ellos no se ha cumplido. ¿Por qué? Mientras los acuerdos planteaban el fortalecimiento del Estado y una política pública orientada hacia el gasto social, los gobiernos asumieron una postura de reducción del rol del Estado, la privatización de los activos estatales y la reducción del gasto público social. Mediciones internacionales indican que Guatemala es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Alrededor del 60% de la población sigue viviendo en la pobreza. Esta cifra aumenta a un 76% en las zonas rurales y a 79% entre los pueblos indígenas. Según el índice de densidad del Estado del PNUD, la mitad de municipios del país tiene muy poca o nula presencia de instituciones estatales. En el contenido y espíritu de los acuerdos hay respuestas para los problemas actuales relativos a la democracia, reformas y desarrollo. Cada gobierno tiene la obligación de incluirlos como parte de la agenda de Estado.
Como ciudadanos y ciudadanas debemos exigir los cambios necesarios para su cumplimiento. Porque Guatemala tiene un futuro que confeccionar. Acompáñanos a tejer los hilos del tiempo. Los acuerdos de paz firmados el 26 de diciembre del año 1996 son 12. Nosotros vamos a dar a conocer los primeros 5. Dentro de los objetivos de estos acuerdos de paz estaba erradicar la pobreza, el desempleo, mejorar las condiciones de salud, la capacitación y el desarrollo general del país. Si ustedes se dan cuenta, si analizan estos acuerdos, en realidad todavía ese objetivo no se ha cumplido. Entonces yo voy a hablar acerca de estos primeros 5 acuerdos para que ustedes vayan haciendo su análisis en cuanto a la situación actual, si realmente se está cumpliendo o no. El primer acuerdo de paz firmado es el que yo les muestro acá en este cartelito. Pueden leer que dice Marco para la búsqueda de la paz por medios políticos. Entonces, como les decía anteriormente, que para que se firmara este proceso de paz en Guatemala se llevaron a cabo muchas negociaciones, no solo en Guatemala, sino que también en otros países. Los representantes de la Iglesia Católica y del gobierno de la URNG se reunían en diferentes lugares en Guatemala y en diferentes países. Entonces, cada uno de estos acuerdos tiene un documento que lo avala y de alguna reunión realizada en otro país. Entonces, el primer acuerdo fue tomado de la finalidad que ellos tenían en la reunión que se llevó a cabo el 25 de julio del año 1991 en México. Entonces, el objetivo de ellos era alcanzar lo que se había tratado en los acuerdos de Esquipulas 1 y 2 anteriormente, para llevar acerca y lograr ese proceso de paz. Entonces el gobierno y la URNG acordaron lo siguiente: que para el fortalecimiento de la democracia funcional y participativa, dice que se requiere el privilegio de la sociedad civil. Nosotros somos la sociedad civil. El desarrollo de la vida institucional democrática, el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho y eliminar siempre la represión, el fraude y todos los problemas que se dan dentro del mismo Estado. También el respeto absoluto hacia los derechos humanos y el respeto y la obediencia que todos debemos de tener a las Fuerzas Armadas del país. Si ustedes se dan cuenta, estos requerimientos que yo les acabo de mencionar llevan en cuenta lo que es el bien común de toda la población. Todo lo que ellos avalan acerca de este primer acuerdo es el bienestar común para la población guatemalteca, que está establecido en el primer artículo de nuestra Constitución.
Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos es el acuerdo número 2, firmado en el año 1996. En este acuerdo, como les decía anteriormente, siempre había una reunión que conllevaba a la firma de estos documentos. Entonces, este acuerdo se llevó a cabo en cuanto a al documento establecido en la reunión en Distrito Federal en México el 29 de marzo del año 1994. Entonces, las dos partes involucradas, que era el gobierno y la URNG, acordaron de que el fortalecimiento con los derechos humanos, entonces que es una parte fundamental, porque si se dan cuenta, en el conflicto armado interno los derechos humanos estaban siendo violados de diferentes maneras. Entonces, para fortalecer los derechos humanos se estableció lo siguiente: el fortalecimiento de las instancias de protección de derechos humanos. Cuando hablamos de estas instancias, hablamos del organismo judicial, el procurador de los derechos humanos y el Ministerio Público, que son instituciones que llevan a cabo y dan seguimiento a los casos en cuanto a la violación de derechos humanos. También el compromiso contra la impunidad. Las partes acordaron que había que tratar con dureza y con firmeza todo lo que tenía que ver en contra de la impunidad en Guatemala. También dentro de este mismo acuerdo se regularizó la aportación de armas de fuego. Si ustedes se pueden dar cuenta, en la actualidad ninguna persona puede circular en el territorio nacional con un arma que no tenga su licencia. Entonces, durante ese tiempo se dio a conocer que tenía que tener una licencia para poder portar su arma de fuego sin ningún problema, las armas y municiones, a través de la Dirección General del Control de Armas y Municiones, DIGECAM. Entonces también se acordó que ya no se iban a armar nuevos comités de autodefensa civil. Si ustedes se dan cuenta, y tal vez sus abuelitos les contaron, ellos formaban parte de los comités de grupos de autodefensa civil, que por largo tiempo ellos cuidaban sus aldeas y sus municipios para que ninguna persona pudiera transitar durante un tiempo establecido, ya en la tarde o en la noche. Entonces ellos acordaron a través de esta reunión de que ya no iban a realizarse ningún tipo de comités de autodefensa civil, o sea que prácticamente desaparecieron. También que el reclutamiento militar no debe de ser forzado. Antiguamente las personas que estaban dentro del ejército eran obligadas, incluso en la calle se los llevaban y los forzaban a prestar servicio militar. Entonces, a partir de esta fecha ya el servicio militar no debe de ser forzado, y las personas que decidan formar parte del ejército de Guatemala era por voluntad propia, igual respetando la integridad de cada una de estas personas. Dentro de este acuerdo se creó una Comisión Internacional de Derechos Humanos, que era llamada una misión. Entonces, esta misión tenía el objetivo de llevar el registro y darle seguimiento a los casos de violación de los derechos humanos y a las víctimas que sufrieron el conflicto armado interno en Guatemala. Entonces, las partes acordaron de que era necesario de que este acuerdo y de que esta misión entrara en vigencia antes de la firma de los acuerdos de paz, para darle seguimiento así más directamente a los casos de las personas que estaban involucradas. Entonces, esta misión tuvo como validez 1 año, pero podía ser modificada. Me imagino que fue modificada porque hasta la actualidad todavía hay casos sin resolver acerca del conflicto armado interno. Entonces, la persona encargada de verificar y de darle seguimiento a esta misión era el Procurador de los Derechos Humanos de esa época. El tercer acuerdo de los acuerdos de paz es el acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. En este acuerdo, si ustedes se dan cuenta, aparece la palabra población. Entonces, si se dan cuenta, la población fue la población indígena la que fue más afectada en este conflicto armado interno. Entonces, les voy a explicar un poco acerca de qué significa cada una de estas palabras que ustedes tal vez ven extrañas. Entonces, cuando hablamos de población desarraigada, dice que es el conjunto de personas
desarraigadas por motivos vinculados con el conflicto armado interno, o sea, las personas involucradas, las personas afectadas por este conflicto. Son personas que están dentro del país o en el exterior, ya sea refugiados, retornados o desplazados internos. Entonces, si se dan cuenta, este problema que surgió durante 36 años en Guatemala llevó que varias personas se salieran del país, que se desplazaran a otros departamentos que no estaban afectados. Entonces, ellos son la población desarraigada. Ahora hablamos del reasentamiento. Cuando hablamos del reasentamiento, dice que es el proceso legal de retorno, de ubicación y de integración de la población desarraigada, que era lo que les explicaba anteriormente, en su lugar de origen y también de otra elección en el territorio nacional. Entonces, las personas, si se dan cuenta, todavía hay algunas que las buscan, que hay páginas de personas que están desaparecidas por el conflicto armado interno. Entonces, ese es un proceso legal de reasentamiento. Entonces, dentro de este proceso legal, las personas tienen derecho a elegir en qué lugar del territorio nacional quieren vivir. Ellos tienen ese derecho de elección. Entonces, también dentro de este acuerdo, el gobierno garantizó que para estas personas afectadas, la atención, el respeto, la seguridad alimentaria, la vivienda, el saneamiento, el agua potable, la educación y la generación de empleo. Si ustedes se dan cuenta, son todos los servicios básicos que el Estado tiene la obligación de proporcionar a sus habitantes. Entonces, a estas personas se les garantizó eso para que pudieran regresar con confianza a su lugar de origen o al lugar donde ellos quisieran adaptarse nuevamente. También dentro de ese acuerdo se estableció que era punible, o sea que era contra la ley cualquier forma de discriminación en contra de la mujer indígena, porque si se dan cuenta, las mujeres indígenas formaron parte de la más afectada durante este conflicto armado interno. Entonces, dentro del proceso legal que todavía yo veo que se está llevando a cabo, porque todavía le están dando seguimiento a algunas víctimas, me gustaría saber, o no sé si ustedes tal vez tienen esa idea, de que hay servicios que el Estado aún no les ha proporcionado a esta población. Entonces, el acuerdo está escrito, está establecido, pero en sí todavía no se ha cumplido en su totalidad. El acuerdo número 4 dice: acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. Entonces, dentro de este acuerdo, dice que se llevó a cabo una reunión en Noruega el 23 de junio del año 1994. Como les decía, que se llevaron a cabo diferentes reuniones antes del proceso de paz. Entonces se tomó el fin de esta convención para poder realizar este acuerdo. Entonces dice que se tenía la necesidad de crear una comisión para llevar el control de la situación que en ese tiempo se vivía. Entonces, las partes involucradas, como les vuelvo a repetir, el gobierno y la URNG, acordaron lo siguiente, de que había que crear una nueva comisión. Entonces dice que, considerando el contexto y la necesidad de promover una cultura de respeto que elimine toda forma de discriminación y de venganza y de condición de violación de los derechos humanos, ellos acordaron de que esta comisión tenía que trabajar con objetividad, equidad e imparcialidad en cuanto a la violación de los derechos humanos, darle seguimiento, pero no tener un grupo privilegiado, sino que a todos darles un trato por igual. También ellos decían, en esta comisión tenían que actuar con imparcialidad y contar con un personal que diera apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, dentro de esta comisión, ellos tenían que darle seguimiento a todos los daños que había causado el conflicto armado interno en Guatemala, a toda la población guatemalteca que había sido afectada. El acuerdo número 5 es el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos. Como les decía anteriormente, para llevar a cabo el proceso de paz se llevaron varias negociaciones. Entonces, una de ellas tuvo
el objetivo de llevarla a cabo en México, en Distrito Federal, el 31 de marzo del año 1995, o sea, un año antes del acuerdo de paz. Entonces, en esta reunión, los involucrados y las partes acordaron de que para que se llevara a cabo el proceso de paz, teníamos que tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas. Entonces se acordó lo siguiente: la identidad de los pueblos indígenas, que incluye la cultura, la cosmovisión, el idioma, la descendencia, la filosofía, que están involucrados en lo que identifica a un pueblo indígena. Entonces, si se dan cuenta, está el pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinca, que somos nosotros. Entonces, dentro de esta identidad, si se dan cuenta, cada una de las cosas que se llevan dentro de los pueblos indígenas identifican a este pueblo de la población. Entonces también se acordó de que se tenía que luchar contra la discriminación, y también se establecieron los derechos de la mujer indígena, los derechos culturales, el idioma, que es el pilar fundamental que sostiene la cultura, los nombres y apellidos, la espiritualidad, el respeto a la espiritualidad que cada pueblo indígena tiene, los templos, que son patrimonio cultural de la nación, el uso del traje, que tenemos que tener respeto hacia los diferentes trajes que hay en Guatemala, y que, si se dan cuenta, las personas indígenas tienen derecho de portar el traje en los diferentes contextos en los que ellos se desarrollan. También se dio una reforma educativa. Cuando hablamos de la reforma educativa, también podemos incluir lo que les mencionaba anteriormente del idioma. Dentro de la reforma educativa se estableció que los niños y jóvenes tenían derecho a recibir clases en su idioma materno. Igual los maestros tenían que capacitarse para llevar esa formación en el idioma materno que ellos practican. También que los medios de comunicación tienen la obligación de respetar y dar el respeto hacia cada uno de los pueblos indígenas. Dentro de algo que me llamó la atención ahí, habla de los nombres y apellidos. Entonces, cada persona tiene derecho a elegir el nombre que ella quiera en el territorio nacional, y si se lo quiere cambiar, también lo puede hacer. Entonces, dentro de este acuerdo establece ese derecho que todos tenemos. Y como les decía, les vuelvo a repetir, el uso del traje. Si se dan cuenta, en las diferentes regiones del país tienen diferentes formas de vestimenta, tanto hombres como mujeres, y eso tiene que tener mucho respeto para que vivamos en una sociedad como lo establece el acuerdo, una sociedad de paz. A partir de 1986 se fueron concretando una serie de iniciativas para buscar solución al enfrentamiento armado interno en Guatemala. Para ello, se hicieron varias reuniones que llevaron a la conformación de la Asamblea de la Sociedad Civil, así como a la mesa de negociación entre el gobierno de Guatemala y la URNG. La mesa de negociación firmó los siguientes acuerdos: el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo sobre el Resentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, el Acuerdo sobre el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca,
el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, el Acuerdo sobre el Cese Definitivo al Fuego, el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad, llegando a la firma del Acuerdo de la Paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996. Los sectores mayas de la Asamblea de la Sociedad Civil están conformados por diversas instancias indígenas, quienes también presentaron sus propuestas para ser discutidas en la mesa de negociación. En las reuniones entre el gobierno y la URNG se tomaron en cuenta estas propuestas y el 31 de marzo de 1995 se firmó el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual representa un paso significativo para que nuevamente los pueblos indígenas puedan integrar su aporte dentro de los esfuerzos que la sociedad guatemalteca realiza para alcanzar la paz. El acuerdo se aplica al pueblo maya, al pueblo garífuna y al pueblo xinca. Aunque costó tiempo y llevó muchas actividades, presiones políticas, presiones públicas, diplomáticas, relaciones, marchas, manifestaciones que Sacbichil Cocmagua realizó, se logró al final de cuentas la aprobación del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas el 31 de marzo de 1995. Posterior a esto, el 10 de abril de 1995 realizamos la primera asamblea de Cocmagua para valorar el documento, es decir, para ver si los indígenas estábamos de acuerdo, y nuestra valoración fue positiva, más positiva que negativa, en el sentido que para nosotros constituye un avance profundo sobre la identidad y los derechos. Bien, yo les voy a hablar sobre una conclusión sobre los 5 acuerdos que mi compañera les habló, ¿verdad? En el acuerdo número 1 se refiere al marco para la reanudación del proceso de negociación entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. En un temario de esa negociación hay un fin, hay un resumen. Este fin es de asumir los acuerdos políticos acordes al marco constitucional, sin limitar su facultad de llegar a acuerdos sobre reformas institucionales y constitucionales. En el acuerdo número 2, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Hay un compromiso general con los derechos humanos. El gobierno de la República de Guatemala reafirma su adhesión a los principios y normas orientadas a garantizar y proteger en plena observancia de los derechos humanos, así como la voluntad política de hacerse respetar. Continuará impulsando todas aquellas medidas orientadas a promover y perfeccionar las normas y mecanismos de la protección de dichos derechos. En el acuerdo número 3 nos habla sobre el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas para el enfrentamiento armado. Ahí hay un principio. En el principio de este acuerdo se refiere a que la población desarraigada tiene derecho a residir y vivir libremente en el territorio guatemalteco, en la virtud de que el gobierno de la República se compromete a asegurar las condiciones que permitan y garanticen el entorno voluntario de las personas desarraigadas a sus lugares de origen o al sitio que ellos elijan en condición de dignidad y seguridad. En el acuerdo número 4 se refiere sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y
los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. Esto coincide a la necesidad de promover una cultura de concordancia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, que es una condición indispensable para una paz firme y duradera. En el acuerdo número 5, el acuerdo nos habla sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. En este caso, se refiere al reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas. Es fundamental para la construcción de la unidad nacional, basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. Este año se conmemoran 20 años de la firma de la paz en Guatemala, pero muchos se preguntan, ¿cuál paz? Pues bueno, quizás lo que muchos no saben es que durante más de 36 años los guatemaltecos vivimos en medio de una guerra civil, un conflicto armado interno. Como los dos grupos involucrados no lograban ponerse de acuerdo mediante el diálogo, se fueron a las armas. En ese tiempo hubo víctima de ambos bandos. Pero también hubo quienes sufrieron las consecuencias sin pertenecer a ninguna de las partes. En aquella época se dañó terriblemente la infraestructura del país. Se perdieron fuentes de trabajo y murieron muchos guatemaltecos, y todo por no querer dialogar. El extremo fue tal que no podías siquiera opinar, porque opinar sobre algún tema te hacía blanco de ataques de uno o de otro bando, y así mucha gente fue secuestrada y desaparecida, y todo por pensar distinto. Esto terminó en 1996 cuando el presidente Álvaro Arzú reúne a ambos bandos y firman la paz. Algunos dicen que al firmar la paz los excombatientes involucrados se dedicaron a delinquir, pero eso no es cierto. De hecho, la estadística demuestra que el punto más bajo del índice de homicidios a nivel nacional se da precisamente después de la firma de la paz, durante el gobierno de Álvaro Arzú. Algunos dicen que hoy estamos peor que antes de la firma de la paz. Lo que no se dan cuenta es que pueden decir eso precisamente porque la paz fue firmada, ya que antes de eso opinar distinto o contradecir a algún bando era imposible en Guatemala. Es cierto que hoy tenemos muchos problemas, no somos el único país que los tiene. Pero, ¿estaríamos mejor si además de los problemas que hoy tenemos, tuviéramos también un conflicto armado interno? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La firma de la paz hace 20 años es un hecho histórico que todos los guatemaltecos debemos tener siempre presente, porque nos recuerda que las guerras son inútiles y que resolver nuestras diferencias por medio de las armas y derramando sangre nunca debería ser nuevamente una opción. Jóvenes, esta ha sido nuestra exposición. Espero hayan comprendido lo que nosotros les transmitimos, y cualquier duda pues nos la hacen saber. Muchas gracias. El grupo número 5 ha expuesto los 5 primeros acuerdos. Espero haya sido de su agrado. Cualquier duda pues lo pueden hacer comentar en el curso en línea que se va a estar dando el día viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado.